riesgo es un virus. Hay otros virus que también pueden producir cáncer y son de relevancia, especialmente los virus de la hepatitis. Los virus de la hepatitis son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer hepático, porque producen inflamaciones del hígado crónica, aumento del estrés oxidativo y con eso más probabilidad de desarrollar cáncer hepático. Ustedes, me imagino, cuando entraron a su carrera lo hicieron vacunarse contra el virus de la hepatitis B. Ya, eso es una medida preventiva para evitar la infección por virus de hepatitis B. ¿Ya? Primero por la hepatitis, segundo porque eso también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. ¿Ya? Entonces, uno puede tener medidas preventivas para evitar las infecciones por virus que pueden generar, por ejemplo, cáncer. Hay otros virus que también promueven el desarrollo de cáncer, especialmente en personas que son inmunosuprimidas. Las personas que tienen SIDA, o sea, síndrome de inmunodeficiencia humana por virus VIH, pero las que tienen SIDA, sí, las que son inmunodeficientes, tienen más riesgo de infectarse con virus del sarcoma de Kaposi y aumenta mucho el riesgo de desarrollar cáncer, ¿ya? Por ese virus. Entonces, personas inmunosuprimidas cobra relevancia. Bueno, cáncer hereditario. Insistimos que el cáncer no se hereda, se heredan los factores, se hereda el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Y aquí por qué pongo a Angelina Jolie? Porque Angelina Jolie fue noticia en un momento porque ella se extirpa la glándula mamaria y el útero. Disculpe, ¿el útero o los ovarios? No me acuerdo. El útero, ya. Sí, fue útero y más. ¿Por qué? Porque en su familia, su mamá, su hermana, su tía habían desarrollado todas cáncer de mama familiar, de origen familiar, o cáncer de útero familiar. ¿Qué significa eso? Que ellas en su progenie tenían alteraciones genéticas en un grupo de genes que ayudan a reparar el DNA. ¿Cómo se llaman esos genes? Se llaman BRCA1, BRCA2. Es de breast cancer, ¿ya? De cáncer de mama. Ahí se descubrieron. Pero estos genes están en todas nuestras células, pero son proteínas que ayudan a reparar el DNA. ¿Ya? ¿Por qué ellas se extirpan la glándula mamaria y el útero? Porque disminuye de esa manera el riesgo de desarrollar cáncer en esos dos tejidos. Pero estas proteínas también son importantes para reparar DNA en otros tejidos. Por lo tanto, ese riesgo no se disminuye. ¿Ya? Pero sí el de cáncer de mama y cáncer de útero, ¿ya? Que es una forma de poder prevenir el desarrollo de ese cáncer. Esto es un clásico ejemplo de un cáncer hereditario. ¿Ya? Insisto que el cáncer no se hereda, se heredó la susceptibilidad. ¿Ya? Estos tipos de cáncer, generalmente lo que se hereda es un supresor tumoral mutado y representan entre el 5 al 10% de todos los cánceres que se encuentran en la población, son un porcentaje bajo. ¿Ya? Hay otros síndromes, son como 50 síndromes hereditarios que promueven el desarrollo de cáncer. Está lo más famoso el síndrome de Li-Fraumeni, que tiene una proteína supresora tumoral que se llama P53 mutada. Hay otro que se llama un síndrome de Lynch, que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, tiene mutado un supresor tumoral que se llama APC. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, cáncer hereditario es porque se hereda la susceptibilidad porque hay mutaciones en genes supresores tumorales. ¿Sí? Entonces lo que estaba como alterado era la BRCA. Exacto, el BRCA1 y el 2 estaban alterados, estaban mutados, no funcionaban. Como estos BRCA tienen función de reparar el DNA, ¿ya? Acá, y están mutados, ahora no son funcionales. Entonces, la persona que nació con esa mutación y no puede reparar el material genético en la célula de la glándula mamaria o en el útero, por ejemplo, y se expone a factores de riesgo, tiene más probabilidad de que desarrolle cáncer de forma temprana. ¿Por qué? No repara las mutaciones. Por lo tanto, cualquier mutación va a generarse y va a propagarse. Y alguna de ellas podría llevar al desarrollo de cáncer. Es por eso que se genera el riesgo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los cánceres que más se generan en la población y cómo se llaman. ¿Ya? Es importante tener ese conocimiento. Bueno, el 80% de los cánceres que vamos a encontrar en la población son carcinomas. ¿Y qué significa que sea carcinoma? Son de origen de células epiteliales.
Entonces, la célula, cuando hay un cáncer que se origina en células epiteliales, se llama carcinoma. Si esa célula epitelial tenía función glandular, se llama adenocarcinoma. Entonces, si se generó un cáncer en la glándula mamaria, en la célula epitelial, ¿cómo se llama eso? Adenocarcinoma mamario. Si se genera en células basales de la piel, carcinoma de células basales. Entonces, esa es la nomenclatura. Entonces, cuando ahora escuchen carcinoma, ustedes dicen, célula epitelial. Adenocarcinoma, célula epitelial con función glandular. Hay otro grupo que se llaman sarcomas. Y eso se producen en tejido de soporte, en células de tejido de soporte, ya en células mesenquimales. Y eso reciben el nombre, disculpen, acá, reciben el nombre de sarcomas. Entonces, el nombre, primero va el nombre del tejido y luego sarcoma. Entonces, si es en el hueso, que es tejido de soporte, ¿cómo se llama? Osteosarcoma. Si es en tejido lipídico, en adiposito, liposarcoma. En tejido cartilaginoso, condrosarcoma, de los condrocitos. Angiosarcoma en vaso sanguíneo. Rhabdomiosarcoma, aquí ya no cumple mucho el nombre, esto es rhabdomio, de músculo esquelético, y leiomio es cuando el músculo liso. Cuando el tumor es benigno, ustedes también esto lo deben haber visto o lo deben haber escuchado, ya no recibe el nombre de sarcoma, recibe el nombre de mioma. Entonces, mioma. Entonces, si alguien habla de un lipomioma, es un tumor benigno de células lipídicas. Pero si uno habla de un liposarcoma, es un tumor maligno de células de tejido lipídico. ¿Qué más tenemos? Este es el segundo grupo importante, y luego tenemos las que no generan tumores, o sea, no es que no generan tumores, porque los linfomas sí generan masas tumorales, de células de la sangre. Y en este grupo tenemos las leucemias, ¿ya? Y los linfomas. La leucemia en todos los derivados de células de origen mieloide, y los linfomas en linfocitos B o linfocitos T. Los linfomas tienden a generar masas tumorales en los nódulos linfáticos. Entonces generan una masa. Pero las leucemias no. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si no hay una masa, tenemos una desproporción en el porcentaje relativo que debería tener esa célula en la sangre. Entonces, si tuviésemos una leucemia mieloide aguda, ¿cómo va a ser el hematocrito de esa persona? Bajo, ¿no es cierto? Ya nos representa en los glóbulos rojos el 40%, más o menos. Entonces va a haber una sobrepoblación de la serie blanca, por lo tanto aumenta la serie blanca y el hematocrito es bajo. ¿Qué le va a pasar a ese paciente entonces? ¿Qué le da? Hipoxia y anemia. Tienen problemas asociados a eso. ¿Ya? Entonces esos son uno de los primeros síntomas que aparecen. Anemia y hipoxia por defecto. La última cosa que les quiero contar de esto, de esta parte, porque ahora viene otra parte que es más celular molecular, es que los tumores no están solos. En una masa tumoral, el 50% de células son células normales, son células de soporte. ¿Se acuerdan de las células del estroma que vimos en reparación de heridas? Los fibroblastos, los macrófagos que ayudan y las células endoteliales que ayudan a generar vasos sanguíneos. Todo eso es tejido de soporte. Bueno, el tumor también tiene tejido de soporte. Y lo malo de esto es que la célula tumoral engaña molecularmente a la célula del estroma para que trabajen para el tumor. ¿Cómo ocurre eso? Por ejemplo, los fibroblastos le secretan matriz extracelular, los macrófagos le generan un ambiente que sea antiinflamatorio y que no se levante respuesta inmunológica, y los vasos sanguíneos en el tumor están llenos de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan por qué se generan los vasos sanguíneos? ¿En respuesta a qué molécula? B. BGF.
Las células tumorales secretan VEGF todo el tiempo. No tiene que haber hipoxia, necesariamente. Entonces todo el tiempo están liberando VEGF, por lo tanto todo el tiempo se está vascularizando el tumor. Y eso lo vamos a revisar ahora. Bueno, aquí solo para graficar esto. Acá en el color café son células tumorales, el azul es estroma, si se fijan 50% más o menos de estroma. Pero acá ya es drástico. Aquí si se fijan todo lo que está más café es célula tumoral, todo el resto es estroma. O sea, más del 80% es células de soporte para el tejido tumoral. Ya. Ahora lo que vamos a revisar son las características distintivas de las células tumorales y son 6 características que las vamos a revisar durante este tiempo que nos queda. Ya, dijimos que el cáncer se origina de una sola célula, ¿cierto? Y que a medida que pasa el tiempo, esa célula va generando nuevas mutaciones. Y esas nuevas mutaciones son independientes de una de cada grupo y generan subgrupos de células tumorales que hace que el tumor sea heterogéneo. Y esto le da una ventaja evolutiva porque si generamos una terapia que mate a casi todas las células tumorales, quizás, por ejemplo, este subgrupo puede sobrevivir a la terapia. Y eso hace que en 5 años más el cáncer reaparezca nuevamente. Entonces, entre más heterogéneo el tumor, más difícil de tratar. Y menos opciones de terapia tener. Entonces, ¿cuáles son estas características del cáncer? Primero, el cáncer es autosuficiente en señales de crecimiento. ¿Qué me podría decir? ¿Por qué autosuficiente en señales de crecimiento? O sea, esto significa que no necesita señales externas para poder proliferar. ¿Por qué? Exactamente. Porque están hiperactivas las proteínas, como los receptores factores de crecimiento, que están constitutivamente señalizando la proliferación. Y así también otras proteínas que estimulan la proliferación. Por lo tanto, siempre tienen esa capacidad de ser autosuficientes, porque la señal externa no la necesitan, porque está activada la proteína que tiene que estimular la proliferación, como bien dijo su compañero. Las células tumorales son insensibles a señales anticrecimiento. ¿Por qué les da lo mismo si es que llega una señal que dice deja de proliferar? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? No tienen el mecanismo para poder generar efectivamente la respuesta de represión, porque tienen mutadas las proteínas que tienen la proliferación. Por lo tanto, si hay una señal, ya que bueno, pero no tengo quién la detenga. Porque están mutadas los supresores tumorales, ¿ya? Que son esas proteínas que yo puse que están como locas, ¿no es cierto? Esas son las que están mutadas en cáncer. Ya, respondimos dos cosas de las características. La célula tumoral evade la apoptosis. Una célula que tiene tantas mutaciones normalmente debería morir por apoptosis. Pero la célula tumoral se la arregla para no morir por apoptosis, y eso lo vamos a ver ahora en las diapositivas que vienen. Las células tumorales pueden invadir tejido cercano y hacer metástasis distante, o sea, ir a otros tejidos y colonizarlos. Las células tumorales pueden hacer angiogénesis sostenida, o sea, todo el tiempo generar vasos sanguíneos. Y por último, las células tumorales tienen potencial replicativo ilimitado, o sea, las células tumorales se pueden dividir las veces que quieran. ¿Una célula somática se puede dividir las veces que quiera? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? La respuesta es que no. Las células somáticas no se pueden dividir las veces que quieran, porque, o si no, seríamos jóvenes por siempre. La razón de por qué nosotros envejecemos está en que nuestras células no se pueden dividir las veces que quieran. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de biología celular, el proceso de replicación del DNA? ¿Sí? Hay una hebra que tiene un problema, que se llama hebra retrasada. Y en esa hebra retrasada le agregan unos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. No sé si se acuerdan de eso. Y esos fragmentos de Okazaki sirven para que la polimerasa pueda extender esa hebra, ¿no es cierto? Ya. Ese fragmento de Okazaki, el último que queda al final del cromosoma, tiene que ser eliminado. No sé si se acuerdan de eso. Y eso hace
que cada vez que una célula se divida, pierde un pedacito de DNA en los extremos. ¿Cierto? ¿Cómo no se daña el material genético importante si es que se acortó un poco el DNA? ¿Qué hay en los extremos de los cromosomas? Los telómeros. ¿Ya? Los telómeros protegen de eso, pero por cada división celular el telómero se va a cortar. Lo que se ha descrito es que una célula puede dividirse al menos 50 veces antes de que se acorten totalmente los telómeros. Y cuando la célula se le acortan los telómeros, activa una proteína que se llama Pre53 y detiene el ciclo celular y genera senescencia. No se divide más. Y por eso envejecemos. Porque esas células ya no pueden proliferar. Nos quedamos con lo que había. Y muchas de esas células mueren. ¿Ya? Pero la célula tumoral recobra la actividad telomerasa y por lo tanto elonga todo el tiempo los telómeros. Y puede dividirse la veces que quiera. Y eso lo vamos a ver en la diapositiva. ¿Por qué entonces la célula tumoral es autosuficiente en señales de crecimiento? Porque los protooncogenes son cualquier gen que estimule la proliferación. Los protooncogenes mutan a una forma que se llama oncogénica y estimulan constantemente la proliferación celular. También la célula tumoral es insensible a las señales de anticrecimiento porque los supresores tumorales están mutados y no funcionan. Por lo tanto, no hay una detención de la proliferación celular. ¿Ya? Entonces, en cáncer vamos a tener oncogenes, que es la forma hiperactiva de una proteína que promueve la proliferación celular, y vamos a tener la inhibición o la falta de función de un supresor tumoral. ¿Ya? O sea, vamos a tener una proteína que está inactiva en su función de detener la proliferación. Y eso da cuenta de las dos primeras características, que es, en primer caso, autosuficiencia en señales de crecimiento y insensibilidad a señales de anticrecimiento, ¿ya? Que es lo que estábamos conversando recién. Acá un ejemplo. Todas las proteínas que estimulan la proliferación, por ejemplo, el factor de crecimiento, el receptor, RAS, que es un segundo mensajero, y que llegan a la expresión de proteínas del ciclo celular, podrían ser consideradas oncogénicas, ¿ya? Protooncogénicas. Y si estuviesen mutadas, se llamarían oncogénicas, ¿ya? Porque estimulan la proliferación. De las supresoras tumorales, bueno, cualquiera de estas proteínas, ya sea el factor de crecimiento, el receptor, RAS, o todas las proteínas que activan la proliferación, y las ciclinas y quinasa dependientes ciclinas que están asociadas al ciclo celular, pueden ser consideradas factores protooncogénicos, ¿ya? Que estimulan la proliferación. De los que inhiben la proliferación, el más famoso de todos es esta proteína, se llama P53. Es una proteína clave en prevenir la proliferación celular, es una proteína clave en inducir la apoptosis cuando la célula tiene mucho daño, y es clave también esta proteína en activar procesos de reparación del DNA. ¿Cómo funciona esta proteína? Normalmente P53 se expresa en la célula, pero rápidamente es ubiquitinada por esta proteína, se llama MDM2. Y alguna proteína ser ubiquitinada, ¿qué le pasa? Se degrada, ¿no es cierto? Por el protosoma, y entonces, ¿qué pasaría? Que P53 está siempre expresada, pero rápidamente es degradada. O sea, hay muy poco P53 en la célula. ¿Ya? Pero, en el DNA, cuando hay una mutación o cuando hay un estímulo mitogénico excesivo, o sea, la célula necesita dividirse rápidamente y generar más síntesis de DNA, se activan rápidamente estas proteínas, se llaman ATM, ATR, y ellas activan unas quinasas de checkpoint que hacen que P53 se fosforile, o sea, se genera una modificación en P53. Ahora, P53 fosforilado no se puede ubiquitinar, por lo tanto, si no se ubiquitina, P53 puede funcionar como un factor de transcripción. ¿Qué hacen los factores de transcripción? Promueven la expresión de genes que en este caso van a generar arresto del ciclo celular, esas proteínas, apoptosis
Y también promueven, aquí no lo coloqué, agreguen un extra, también proteínas de reparación del DNA. ¿Ya? Entonces, si hay daño en el DNA, P53 induce que la célula no prolifere, repare su DNA, y si el daño es muy grande, la célula se muere por apoptosis. ¿Ya? Este supresor tumoral está mutado en más del 50% de los cánceres. Entonces, si está mutado y no funciona, ¿se va a poder detener el ciclo celular? No. ¿Se va a poder reparar el DNA? Tampoco. ¿Y esa célula va a morir por apoptosis si es que tiene tanto daño? No, porque P53 no está funcionando. Ya. Por lo tanto, eso es lo que hace esa proteína, y de hecho es muy importante en cáncer. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Profe, Sí. después de que se fosforilaba P53, dijo que no se puede Ubiquitinar. ¿Y ahí qué pasaba? La ubiquitinación hace que la proteína se degrade. Como no se puede ubiquitinar, ahora no se degrada. Por lo tanto, aumenta en concentración. Y al aumentar en concentración, puede cumplir su función. Y su función es ser un factor de transcripción. Los factores de transcripción lo que hacen es promover la expresión de genes. ¿Qué genes promueve que se expresen P53? Genes que ayudan a que el ciclo celular se detenga, ¿ya? Si es que hay un daño. Proteínas que reparen el daño. Y si el daño es muy grande y no se puede reparar, proteínas que hagan que la célula muera. Como VAX, por ejemplo, que es una proteína que genera el poro en la membrana mitocondrial para inducir la vía intrínseca de la apoptosis. Entonces, es súper importante esta proteína para poder detener y evitar que los daños se propaguen. Pero como está mutada, cualquier daño ahora que se genere se va a seguir generando. Yo les contaba que las células tumorales no tienen el problema de que se le acorten los telómeros, ¿cierto? Cuando una célula somática llega a dividirse más o menos 50, 70 veces, los telómeros se le van acortando. ¿Ya? Y al acortarse los telómeros, la célula activa a P53, a esa proteína que estamos viendo ahora. Y P53 induce un arresto del ciclo celular en la célula que acortó mucho sus telómeros. ¿Ya? Y esto, insisto, es la causa de por qué envejecemos, porque la célula al entrar en senescencia ya no se puede dividir más y los tejidos empiezan a hacerse cada vez más delgados. Pasa, ¿no es cierto? La piel de una persona ya de la tercera edad es mucho más finita, ¿no es cierto? Más delgada, y por lo tanto, eso es producto de ¿ya? Sin embargo, en cáncer, P53 dijimos está mutado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esto? Si P53 está mutado, la célula lo que puede hacer es fusionar sus cromosomas, y eso genera alteraciones que pueden llevar a algo que se llama catástrofe mitótica, que es la mitosis cuando hay más de un centrómero, la célula genera una catástrofe mitótica y la célula muere. Pero en cáncer, la célula tumoral recobra la actividad telomerasa, por lo tanto elonga nuevamente los telómeros. Entonces el telómero se acorta por la división celular, pero está esta enzima que hace que el telómero de nuevo se alargue. Entonces la célula tumoral, cada vez que se divide, recupera después el tamaño de sus telómeros, y da lo mismo que haya muchas divisiones, porque siempre va a estar elongando los telómeros y nunca se van a acortar. ¿Ya? Y de esa manera la célula tumoral se puede dividir las veces que quiera. Les doy un ejemplo concreto de qué pasa con esto. La célula tumoral tiene la capacidad entonces de dividirse de forma infinita teórica, ¿no es cierto? Hay un caso que fue bullado hace como 2 o 3 años, o más, quizás, no me acuerdo bien en qué fecha fue, pero que una familia de una paciente afroamericana que se llamaba Helen, no me acuerdo si Helen Lack o Elena Lack, se dieron cuenta que una línea celular, nosotros en los laboratorios yo investigo cáncer,
Nosotros los laboratorios compramos líneas celulares a bancos americanos de líneas celulares y a bancos europeos de líneas celulares que tienen líneas celulares de cáncer. Entonces hay una línea que se llama GILA, que es una de cáncer cervicuterino. Se llama GILA por el nombre de la persona, que era Elena Lara. Esa persona jamás se enteró de que le habían sacado la célula y luego se enteró la familia ahora que esa célula se la habían sacado a esa paciente, y esto pasó en el año 60 y recién se enteraron. Nunca nadie le avisó a esa persona que le sacaron la célula, nunca nadie le avisó a la familia y nunca nadie recibió económicamente una ayuda por esas células que salieron de esa paciente. Un vial de células, que vienen 5 millones de células, cuesta 1.700.000 más o menos traerlo a Chile. Ese es el valor. ¿Qué tiene que ver esto con la división celular infinita? ¿No es cierto? Porque tiene actividad telomerasa. Esas líneas celulares que se sacaron de esa paciente ahora están distribuidas en todo el mundo. Yo en mi laboratorio tengo esas células y las divido las veces que quiera. Hay técnicas de criogenia, las puedo congelar cuando nos vamos a vacaciones y después las despierto y las sigo haciendo presente. Y eso pasa en cada uno de los laboratorios en todo el mundo. Ahí se dan cuenta de que una línea celular tumoral puede dividirse las veces que quiera, porque está en todo el mundo distribuida y se divide y nunca va a dejar de dividirse, porque no tiene el problema de que se le acorten los telómeros, porque tiene la actividad telomerasa activa. ¿Ya? Bueno, ahora está todo eso normado. Si uno quisiera tomar células de un paciente, por ejemplo, si alguno de ustedes después se dedica a la patología y tiene proyectos con cáncer oral y uno quiere tomar muestras de un paciente y tomar sus células, ahora hay que generar todo un proceso de consentimiento informado, procesos bioéticos que tienen que estar certificados por la Subsecretaría de Salud, ¿no es cierto? Tiene que pasar por todo un proceso en que uno deja en consideración todo lo que va a hacer con esa célula. ¿Ya? No, nada puede pasar por sobre la voluntad del paciente. No se puede hacer escondido. Lo que sí se hizo con esa línea. Sigamos. ¿Ustedes vieron apoptosis? ¿Sí? ¿Cómo se produce la apoptosis por vía intrínseca? Exacto. Se libera el citocromo C, ¿no es cierto? ¿Pero por qué se liberó el citocromo C? ¿Quién generó el poro en la membrana mitocondrial? VAX, exactamente. Entonces, VAX es una proteína que cuando está aumentada en concentración genera un poro en la membrana mitocondrial, genera la liberación del citocromo C. Ese citocromo C se une a una proteína que se llama APAF1 y genera, con procaspasa 9, genera el apoptosoma. Y esa apoptosoma activa a otras caspasas, llegar a las caspasas efectoras e induce la apoptosis, ¿ya? Por vía intrínseca. ¿Qué pasa en cáncer? ¿Por qué no se genera apoptosis? Primero, VAX, esa proteína importante en la apoptosis, es promovida su expresión por P53. Ahora, volvamos atrás. P53, ¿cómo está en cáncer? Mutada y no funciona. ¿Se va a expresar VAX? No, porque ella era la encargada de expresar VAX. Por lo tanto, ¿va a haber proteína suficiente de VAX para generar el poro en la membrana? Aun cuando haya una señal que induzca apoptosis, no va a poder ser ejecutada. Por lo tanto, lo que pasa en cáncer es que las proteínas que inducen la apoptosis están en baja concentración. Y las que previenen la apoptosis, como BCL2, que es una proteína que secuestra VAX para que no genere el poro, está aumentada. ¿Ya? Entonces, las proapoptóticas están disminuidas y las antiapoptóticas están aumentadas. ¿Qué pasa respecto a la vasculatura? Sí. Profesor, ¿y en el laboratorio no se ha desarrollado la VAX? ¿Cómo va a hacer que se muera la célula? ¿Cómo hacer una...? Sí. De hecho, hay intenciones de poder intentar, a través de algo que se llama terapia génica, que uno induce la expresión de esos genes para que se expresen en un lugar determinado. En este caso, en la célula tumoral, puede recobrar, por ejemplo, P53.
Porque ahí ya solucionas varias cosas. Más que incluir VAX, ¿no es cierto? Si incluimos P53, recuperamos VAX, recuperamos reparación del DNA y arrestamos el ciclo. Entonces, tenemos tres cosas. También podría ser lo que tú mencionas, recuperar VAX. ¿Ya? Pero el problema de esto es el número de células y cómo hacemos que el proceso sea eficiente para que llegue a todas las células. Y ese es el gran problema. Se ha intentado hacer con vectores virales, los virus son bien eficientes en poder entregar el material genético, pero es tan grande la masa tumoral que hay regiones que no puede llegar un virus. Entonces, ese es el gran problema. Pero, o sea, es bien, o sea... Se está intentando hacer. Y ahora mucho más cuando se generaron estas vacunas de ARN como la que se ocuparon para el COVID. ¿Ya? Y al hacerlo con un virus, como que se podría hacer como contrarrestar la metástasis. Claro, o sea, si es que pudiese dirigir el virus a todas las regiones. ¿Ya? Pero el problema más grande es llegar a todas las células. Y eso es lo que no se ha logrado hasta ahora. ¿Ya? Porque ahí tú recuperarías la función normal para poder intentar de hacer que la célula se muera, ¿no es cierto? Pero hay un problema con eso, que si afectamos la célula sana y hiperactivamos la apoptosis, podríamos matar tejido que sea sano. ¿Ya? Entonces hay que cuidar un poco y buscar vectores que sean específicos, vectores, hablo de vector viral, que sea específico contra el tumor. ¿Ya? Pero sí se ha intentado, pero el problema más grande que hay ahora, hoy día, es cómo llegamos a todas las células tumorales. De hecho, aquí vamos a ver, en angiogénesis, vamos a ver que hay un problema también de la llegada de los fármacos. Y solo es físico. Miren, acá esto es un cerebro, y acá ustedes pueden ver la vasculatura del cerebro. Esa es la vasculatura de un glioblastoma. ¿Qué tiene de raro? Es pequeño, ¿no es cierto? Y segundo, si miramos una fotografía empleada, miren la estructura de los vasos sanguíneos normales. Los vasos sanguíneos normales tienen algo que se llama dicotomía. Y la dicotomía es que de uno nacen dos, de dos nacen cuatro, y así se va generando un entramado, ¿no es cierto? Y luego va disminuyendo eso, después que pasamos por los capilares, vamos a la parte venosa, ¿no es cierto? Y eso de esos 16, después hay 4, después hay 2 y después hay 1. ¿Ya? Miren lo que pasa acá. Esa es la vasculatura del tumor. ¿Hay dicotomía? No. De hecho hay anastomosis, o sea que un vaso se fusiona con otro en cualquier lugar. Es bien caótica la distribución. ¿Ya? Y segundo, ¿cómo son los vasos sanguíneos desde el punto de vista de la permeabilidad del endotelio? Impermeable, ¿no es cierto? Lo vimos en reparación de heridas. Y que esa impermeabilidad es importante porque no deja pasar moléculas, ¿no es cierto? Ni proteínas, nada. Que es selectivo, porque lo hace a través de transportadores. Mira, esta es una foto de una vasculatura de un tumor. Eso que hay ahí se llaman fenestraciones, son ventanas, son espacios que hay entre células endoteliales. Por lo tanto, esto hace que el vaso sanguíneo tumoral sea muy fenestrado. Entonces deja pasar mucha proteína, deja pasar incluso células, por ejemplo el eritrocito. Entonces esto hace que los tumores sean hemorrágicos, o sea, son muy manchados con sangre, hay mucha sangre dentro de la masa tumoral. ¿Ya? ¿Qué pasan proteínas por aquí? Eso es un problema. ¿Qué pasa si pasan proteínas al intersticio? ¿Vieron cómo se llama? Tumor, rubor, calor, eso no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué se produce el tumor? No el tumor en cáncer, el tumor de cuando uno se tuerce el pie o se golpea. Por el exudado, ¿no es cierto? Porque aumenta la permeabilidad del endotelio y el exudado, en este caso, porque se arrastraron proteínas como la albúmina arrastró agua con ella y generó un exudado que aumenta el volumen de esa región y aumenta la presión oncótica de la región, ¿cierto? Ya. ¿Cómo es la difusión de fármaco a una región cuando hay exudado y la presión oncótica son altas? ¿Buena o mala? Mala porque tienen que ir contra un gradiente de presión muy alto.
De hecho, se dice que si una región está inflamada, ojalá desinflamarla lo más posible para que tenga mejor efecto el antiinflamatorio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, el tumor tiene fenestraciones grandes. Aumenta el exudado, ¿no es cierto?, mientras las presiones osmóticas. Le ponemos un fármaco que intente matar las células tumorales. ¿Llega de forma apropiada el fármaco a las células tumorales? Exactamente. Entonces aquí tenemos un problema que hace que incluso con los fármacos convencionales hay un problema en la llegada del fármaco al tumor. Ya no es heterogeneidad, sino que ahora es un problema físico, ¿ya? Biofísico, no biofísico, físico, ¿no es cierto? De presiones que hacen que limite la llegada del fármaco al tumor, que hace que también sea más complicado tratar el cáncer. Entonces, conclusión, los vasos sanguíneos tumorales son altamente fenestrados, desorganizados, y esto es porque la célula tumoral constantemente está secretando VEGF, ¿ya? Está liberando VEGF constantemente, aun cuando no hay hipoxia. ¿Se acuerdan que en la reparación de herida el VEGF se libera porque se activa HIF1, que era el factor inducible por hipoxia? Bueno, acá HIF1 está siempre activo, aun cuando no hay hipoxia. Pero no solo se generan vasos sanguíneos, también se generan muchos vasos linfáticos, ¿ya? Y estos vasos linfáticos que aumentan también son ocupados por las células tumorales para salir a hacer invasión, ¿ya? Y generar metástasis. Y en cáncer de mama, por ejemplo, se utilizan estos nódulos linfáticos cercanos a donde está el tumor primario. Aquí supongamos está el tumor primario, y se extirpan esos nódulos linfáticos cercanos para detectar si es que hay o no células tumorales. ¿Por qué? Porque si hay células tumorales en los nódulos linfáticos, quiere decir que las células del tumor primario ya están invadidas. Y estos nódulos linfáticos se llaman nódulos linfáticos centinela, que permiten vigilar el estado de invasión del cáncer. Si son positivos, el cáncer lo más probable es que esté invadiendo, ¿ya? Y mínimo se va a clasificar como un estadio 3. Se está intentando utilizar nódulos linfáticos centinela en otros tipos de cáncer, por ejemplo, nódulos linfáticos inguinales para cáncer de próstata, cáncer cervical, en este caso cervicuterino, de cáncer de vejiga, ¿ya? También se están intentando utilizar esos nódulos linfáticos subinguinales para detectar invasión del cáncer. Por último, a ver, ¿sí es verdad? Sí. Por último, ¿se acuerdan que la célula, la reparación de herida se parece mucho, o sea, tiene los mismos contenidos que el cáncer, en los procesos que estamos viendo? ¿Se acuerdan que la célula, en la reparación de herida, la célula epitelial tenía que migrar y proliferar y migrar a la región donde había que reparar? ¿Sí? ¿Cómo se llama el proceso que tenía que hacer? De cambiar de epitelial a mesenquimal para poder migrar. Se llama transición epitelio-mesenquimal. Pierde sus características epiteliales, pierde la adhesión célula-célula y adquieren características mesenquimales para poder invadir la matriz extracelular, o sea, la degrada, y además tiene la capacidad de poder migrar hacia la región donde teníamos que reparar, ¿no es cierto? Bueno, en cáncer pasa lo mismo, pero es la célula tumoral la que está haciendo transición de epitelio-mesenquimal. Entonces, la célula tumoral genera una pérdida de interacciones célula-célula, adquiere capacidad de migrar y de invadir, o sea, degrada la membrana basal, degrada matriz extracelular por metaloproteínas de matriz, y entonces empieza a invadir localmente el tejido. Cuando encuentra un vaso sanguíneo, genera algo que se llama intravasiación. Entra al vaso. Entra al vaso sanguíneo y se distribuye a través de la sangre. Pero la célula tumoral en el vaso sanguíneo es muy propensa a que sea detectada por la célula del sistema inmune, ¿ya? Porque está aislada y la célula del sistema inmune la podría detectar y matarla. ¿Qué hace? La célula tumoral expresa en su superficie factor tisular. ¿Han visto coagulación, no es cierto? Sí.
El factor tisular promueve la agregación plaquetaria. Entonces, la célula tumoral, para que el sistema inmune no la reconozca, se disfraza de plaqueta. Porque queda rodeada completamente por plaqueta porque expresó factor tisular. Entonces, el sistema inmune no la detecta. Y le sirve esta agregación plaquetaria para quedar arrestada donde los vasos sanguíneos sean pequeños y nuevamente poder generar la invasión, ¿no es cierto?, de un nuevo tejido y generar la metástasis. Genera aquí algo que se llama primero micrometástasis, que puede demorar hasta 5 años en llegar a crecer y generar un nuevo tumor. ¿Ya? Entonces, esto se llama cascada de la metástasis. ¿Ya? Primero, entonces, tumor primario, invasión local, intravasiación, distribución por la circulación a diferentes órganos, ¿no es cierto? Y en los órganos que tengan menor vasculatura de menor calibre quedan arrestadas las células tumorales y generan una micrometástasis que después va a crecer y va a generar una macrometástasis. ¿Ya? Eso respecto a lo que teníamos que ver de cáncer. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? Era micrometástasis en órganos En órganos distantes. En órganos distantes, que tienen vasculatura de menor calibre. Entiendo que hicieron una encuesta y prefieren que les envíe el seminario resuelto, ¿no es cierto? Intenten de resolverlo ustedes primero y después vean el video. De verdad que está largo y dura como 90 minutos, son 2 clases, 2 horas. Pero, insisto, véanlo en 2 por, en 3 por. Y lo otro es que, como no tuvimos el seminario, y además que yo no tengo problema en eso, si tienen alguna duda respecto a la materia que hayamos visto de preparación celular, de cáncer, júntenla así y me mandan un correo y yo les respondo dentro de unos días esas dudas. ¿Ya? Lo otro importante es que coordinen con Yanel el seminario de